Hablar paja, echar carreta, darle la lengua y al oído. Aquí celebramos la conversación. Oigan a esta. Yo soy un macho típico santanderiano. Los paramilitares lanzaron una granada a su casa por marica. Marica femenina pasiva mamona. A primera vista, lo más llamativo es su cabello, naturalmente azul. Naturalmente lo he tenido de colores hace como 32 años. Organizó los primeros desfiles del orgullo de la comunidad LGBTI en Colombia. Pero también los jóvenes deben entender que para tener derechos otros nos matamos antes. Oigan a esta con Manuel Velandia. Bueno, Manuel. Bienvenido, si lo cogimos con el café y la galleta. Sí. Bienvenido, oigan a esta. Este es una apuesta, un programa de radio, una conversación especialmente, una tomadita de café. Bueno, yo soy Jaime Benavides y María Astrid Toscano. Estaremos contigo esta tarde charlando. Nosotros sabemos ya quién eres tú, por eso estamos aquí justamente porque pero me parece maravilloso. No. Exacto. Entonces cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú? ¿Por qué eres tan importante para una comunidad tan significativa? Ya me puse colorado. Con lo de tan importante. Bueno, sí, yo soy marica. Eso que la gente llama homosexual o gay. Pero políticamente soy marica. Pero es que homosexual es la primera enfermedad de carácter mental relacionada con la sexualidad definida en el mundo. Como nació siendo enfermedad, y pasaron muchos años para que dejara de serlo, y yo nunca he sido enfermo, no soy homosexual. Okay. No soy gay, porque gay es alegre, divertido, y a mí me lanzaron una granada por marica, y amenazaron de muerte a toda la familia, entonces eso no es muy alegre, muy divertido, pero sí he sido muy feliz. Okay. Tengo 69 años. No parece. Los he vivido muy bien. Sí, los escondes bastante. Tengo un buen registro. Sí. Sí. Tengo el cabello de color azul. Azul. Este es mi color natural. Hace como... Natural. 12 años, tal vez. Ok. Naturalmente lo he tenido de colores hace como 32 años. Y bueno, he estudiado bastante. Mis últimos años de formación, que fueron 12, que viví en Europa como refugiado, fue gracias a una contribución de los paramilitares. Okay. O sea, ellos me obligaron a salir del país, primero me habían lanzado una granada, amenazaron de muerte a toda la familia, y yo tenía mucho tiempo libre en España, y entonces me pregunté, ay, ¿qué quieres ser cuando grande? Artista. Sí, yo había estudiado teatro, sí, había hecho fotografía, había hecho cursos libres en Bellas Artes en la Nacional, pero toda la vida había querido hacer grabado y no había podido. Entonces como que digo, bueno, pues sí, ya crecí, ya soy grande, me tengo que comprar otra cámara, y empecé a ir como a cursos de fotografía. Tú eres sociólogo, filósofo, fotógrafo, artista, actor y además de eso, líder de un movimiento, líder en una época que no era fácil ser líder. Usted siempre ha buscado dónde poner su voz. Yo sí creo. Y también hacemos Oigan a esta porque sí. Necesitamos hablar. Sí. No es fácil tener una voz, no es fácil encontrar cómo hablar. Cuando yo empecé era muy complicado. Recordemos, bueno, en Colombia éramos enfermos. Uh-huh. ¿Sí? En ese código penal se ratifica que somos enfermos, dejamos de ser enfermos uh-huh. para ser simplemente delincuentes. Muy bien. Entonces, hay una persona muy importante en la historia del movimiento homosexual en Colombia, que es León Zuleta. León escribió un artículo contando que había un movimiento homosexual con 10.000 miembros. Una compañera de universidad, que todavía es mi amiga, que se llama Lina Regocés, yo ya he sido miembro de una importante comunidad religiosa, entonces ella me decía, cura marica. No, eso tampoco lo sabe mucha gente. No. Okay. Sí, pero como estoy contando que soy, entonces estoy contando lo que la gente como que no sabe. Sí, y entonces... O los otros curas no se han atrevido a decir. Sí, claro. ¿Y hacer? Sí. Sí. No, alguna vez le dije a un obispo que seguía diciendo
pendejadas en contra de nuestros derechos y de los suyos, iba a contar que había follado con él. Wow. Pero no, era como un chantaje emocional. Yo no me hubiera atrevido, Claro. porque quien tiene que decidir salir de ahí es él, no Él yo. mismo. Mi primer novio, que era francés, de un movimiento antiderechos, o sea, ¿Antiderechos? sí, antiderechos gay, en el sentido en que había que esconderse para no hacerle daño a la familia. Y yo no entendía por qué uno se tiene que esconder si era feliz. Sí, era como una contradicción para mí. Y como en la vida todo va enlazado, nos llega un maestro colombiano que había estudiado la Sorbona y nos pone a leer a Hockenheim, un teórico marica que habían echado el Partido Comunista, porque era unido a nuestro proyecto sobre un movimiento político sexual. Tocaba leer en francés con diccionario, porque yo no sé francés. El beso francés sí, pero no más. Y entonces, pues, como que me voy empapando de los movimientos en el mundo como de manera natural, ¿sí? Y ya cuando aparece el artículo de León, yo le escribo y él me dice que lamenta informarme, pero que todos los ceros del 10.000 son falsos, pero que ya somos 2. Oh. ¿Sí? Ok. Y que si alguien le escribe, le va a decir que se comunique conmigo y así empezamos. Seremos 3. Seremos Somos 3, tres. 4, 30, llegamos el 9 de abril del 77 a la primera reunión y ese día me enteré que era delincuente. Guillermo Cortés, un maestro universitario, psicólogo, abogado, que me cuenta que soy enfermo y yo quedo así como, Oh, oh. enfermo, delincuente, esto es horrible, Sí. ¿sí? Y entonces como que empiezo a pensar, ¿vale la pena cambiar la norma? Porque hay muchas leyes que están, pero los derechos se siguen violando. Claro. Va a cambiar la vulneración porque cambie la norma, entonces como que nosotros llegamos a que no, que lo que había que cambiar era la cultura, las relaciones sociales. Y entonces empezamos a hacer cosas muy raras, ¿Cómo qué? como antiteatro, antidanza, antipintura. Wow. Era, ¿por qué si uno quiere expresar una emoción tiene que ponerla en una forma? ¿Por qué no solo en color? ¿Y por qué tenemos que oír a músicos europeos, norteamericanos y no? Pero tampoco quiero hacer folclore. Entonces, ¿por qué no escuchamos la música interna? Okay. Y hacemos antidanza. O sea, no importa que afuera esté el clásico, yo voy a bailar mi música interna. Ok. Que a veces se me mezclará con la otra, pero lo que tengo que dejar salir es mi propio ejercicio corporal. Manuel, usted pareciera que nunca hubiese tenido veto o miedo de hablar Ah, no. o miedo de ser, y eso no es común. Mi mamá tiene la culpa. ¿Por qué? ¿De dónde Porque- sos? ¿De dónde eres? ¿De Ah, dónde yo eres soy primero? un macho típico santanderiano. ¡Eso! Del Socorro, Ok. la cuna de la revolución comunera y marica de Colombia. Ah, muy bien. Y no mentiras, los que no me están viendo, que son todos, no soy un macho típico santanderiano. Pero en carácter sí. Sí, a veces. Uf. Es que eso no se quita, esa educación es difícil de administrar. Sí. Sí. Lo dije como un piropo. No, porque hay que reaprender la ternura, por ejemplo. Ok. Porque no nos la enseñaron. Hay que reaprender el Verdad. cuerpo. ¿Sí? Pero mi mami era supremamente respetuosa. Entonces mi mami, por ejemplo, al pie de mi casa montaron, en España llamaría un puticlub, pero como una casa de citas. O lo Las que- mujeres en Bucaramanga están emputadas, pues, porque... Un prostíbulo. Sí, pero era un prostíbulo elegante en un barrio decente que no era el lugar para ponerlo. Entonces yo le pregunto, mami, ¿por qué quieren echar a las señoras del barrio? Y ella dijo, es que hay mujeres, mijito, que les toca hacer cosas que no les gustan. Y los hombres se aprovechan de eso, pero es que ellas les tienen que dar de comer a sus hijos. ¿Sí? Mucho tiempo después yo me dije, wow, es la explicación sobre el trabajo sexual más decente que he escuchado en mi vida, sin recriminar, Claro. sin hacerlas culpables, Sin ni juzgar. nada, ¿sí? Compasión, ¿no? Sí. Mucha Bueno, y ternura. pasaba que por mi casa caminaba una señora que se llamaba Marujita. Pero luego supe que la señora era un señor. Y entonces los niños le tiraban piedras. No.
y le habían roto el labio a Marujita. Y entonces yo le dije, mami, ¿pero por qué los niños le tiran piedras a Marujita? Digo, es que en la casa no les han enseñado a respetar. Wow. Manuel, ¿tú crees? O sea, ella no condenó nunca a Marujita. Claro. ¿Crees que los tiempos han cambiado? No. ¿Crees que marujitas existen todavía por todo lado y sí. los tirapiedras Y en también? el conflicto armado colombiano, muchas marujitas fueron empaladas, fueron violadas, fueron maltratadas de muchas formas, las obligaron a desplazarse, Pues, las asesinaron, el promedio las de cortaron vida- vivas con motosierra. El promedio de vida de las mujeres, de las personas trans en Colombia sigue siendo 35 años. Eso es cierto, pero no es verdad. Ok. O sea, si tú eres una mujer trans que vives y trabajas en una zona de alto impacto, como el barrio Santa Fe en Bogotá u otros barrios donde hay zonas de tolerancia, que llama la gente, sí, que no es de tolerancia, sino de arrinconamiento. De arrumera. Sí. Sí. Pues ahí hay mucha violencia. Entonces, digamos que cuando estás en ese ámbito de dominio, la violencia es como el diario vivir, y entonces ahí se vive menos. Pero las mujeres trans que viven en los barrios, en la periferia, son la señora que me corta el pelo, la señora de la panadería, y la gente les trata de una manera distinta. Igual les vulneran, Claro. pero las vulneraciones son distintas. Ok. Voy a ser invasiva. Ok. Sí. Estoy pidiendo permiso para invadir. Sí, que nos Sí. invadan, ¿cierto, Manuel? No importa. Eso ha pasado. Una de las razones de Jaime para ser parte del podcast es que no quiere que otras personas guarden silencio durante tanto tiempo. Ajá. Sí, yo siento que cuando nombrabas la historia antiderecho de tu exnovio, creo que es un poco la sociedad actual colombiana y de muchas otras partes, ¿no? Sí. Es como, si sonríes bien, pero no carcajada porque es molesto. Todo es como, no hagas, y más te gustan las personas de tu mismo sexo o tienes un gusto diferente al promedio supuestamente normal. Hay 3 identidades. Una identidad del deber ser, Ok. que es como la que todo el mundo vive para que los demás estén bien. Ok. ¿Sí? Famosa. Sí. Hay otra identidad que es del querer ser, que es la posibilidad de acercarme a, como dijo Agrado el personaje de Almodóvar, una es más auténtica en cuanto más se parece a lo que siempre ha querido ser. Esa identidad la logran pocas personas, en el sentido en que el deber ser tiene tanto peso que a veces el peso se los lleva. Pero hay como una tercera identidad que yo llamo del estar siendo, Ok. que es que tú le cuentas a algunos amigos, amigas, personas cercanas, cositas tuyas, o los otros las descubren y no tocó. hacen aspaviento, entonces Sí, sí. no hay problema. Como que lo aceptan, ¿sí? Es una mini sociedad. Y entonces tú ahí te chiquita. mueves entre el deber ser, el querer ser y el estar siendo. Sí. Para ser feliz hay que unir las 3. Difícil. Wow. Sí, bastante. Difícil. No es tan complicado. ¿No? No, porque si quieres ser feliz, eso no puede pasar por el colador de la otra gente, Claro. porque es un ejercicio de autodeterminación y un derecho. Debería ser un derecho fundamental, el derecho a la felicidad. Claro. Pero ¿cómo romper estos miedos de hablar? Y no Hace quiero- un curso de fonación. curso de voz. Práctico, muy práctico. Necesitan cursos de voz y de conexión. Ya no son los tres. sí, Los somos. No, pero es eso. Es decir, ¿con quién hay más problema? Con la mamá. Eso O con sí. el papá. Entonces, las mamás y los papás y los hermanos no hacen preguntas tontas. Entonces, cuando la mamá te pregunta, ¿por qué te llaman tantos hombres? Claro. Sí, o tantas mujeres, si eres mujer, ¿sí? La gente dice, no es verdad, pero es que la mamá oye las llamadas. Si ella se atreve a hacer la pregunta, es porque de alguna manera sabe la respuesta. Y está abriendo la puerta. Y está ¿verdad? abriendo la puerta o te la quiere cerrar en la cara. Claro. Entonces hay que aprender a responder. Mami, gracias por preguntarme, porque yo sé que tú quieres que yo sea feliz y lo mejor para mí. Y yo te quiero decir que soy una persona feliz. Y que me encantaría que tú entendieras mi felicidad, pero es que mi felicidad no es como la vive otra gente. Mi felicidad es, por ejemplo, compartir con otros hombres. Por eso es que me llaman tantos.
No le diga de una vez es que yo tiro con ellos y me gustan los penes de tal tamaño y tal profundidad, que eso a ella no le importa. No, ¿para qué? Demasiada Eso no información. importa. Después de que tú le dices a esa persona que el amor es importante, que la felicidad es importante y que sabes que ella quiere lo mejor para ti, la persona le queda muy cuellón darte un golpe. Claro. Porque has centrado el diálogo en el amor y en el respeto. ¿Usted cree que algunas mamás no se atreven a preguntar? Sí, Y que los pelados... para no que- comprobar. Sí. Y que los más jóvenes, las peladas, los pelados, que se creen valientes o que tienen esta rebeldía de la juventud, no saben hablar. Y no Sí, no saben saben hablar escuchar. porque la mamá cuando le pregunta, él le contesta, sí, ¿y qué? Sí, claro. Mijito, ¿a ustedes que les gustan los hombres? Sí, ¿y qué? Sí, ¿y qué? Es el principio de una pelea. Claro. Entonces, ¿para qué empezar una pelea si tú lo que quieres es respeto, solidaridad, acompañamiento? Responde bonito. Ay, mami, gracias por preguntarme. Claro. Si Manuel pudiera viajar en el tiempo y pudieras darle un consejo a ese niño de 10 años, a Manuelito de 10 años, ¿qué le dirías? Ah, ya lo dije en un poema. Ok. Que se llama Derecho a la Felicidad. Si volviera a nacer, sería marica. Sería feliz desde más temprano. Ok. Oh, Pero es eso. Es decir, si en vez de maestras o maestros, educastradores, tuviéramos gente que nos enseñara a ser felices y que nos hicieran darnos cuenta que somos ciudadanos, personas, sujetos de derechos. Entonces, mis derechos, mi ciudadanía, mi cuerpo serían importantes. Ok. El problema es que esos educastradores te quitan las alas, te las recortan para que no vueles muy alto, porque la gente que vuela muy alto es muy peligrosa. Los maestros deben cultivar las alas. Y si las quiere arcoíris, Y en todo sentido de y si no quiere creatividad, volar, sino curiosidad. rectar, como lo entiendan, ¿sí? Está bien, válido. ¿sí? Entonces Horario, tendría cambiar, derecho, ¿sí? Claro. Pero es que la maestra te dice, no, no pintes el pasto así porque el pasto es verde. Claro. Y uno le tendría que decir a la maestra, no, el pasto no es verde. Coge 100 hojitas de pasto y te das cuenta que hay unas cafés, amarillas, naranjas, verde oscuro, verde biche, verde mediano, verde como lo llames, ¿sí? Y toda esa gama de colores es verde. Cada persona es un tipo de verde. Claro. Y algunos son tan verdes que son naranjas o cafés, Sí. ¿sí? Esa unicidad es la gracia de la vida. A mí hay estudiantes en la universidad que tienen 60 años, 50 años, que se dan cuenta a esa edad que tienen derecho a ser únicos, pero no deberían o no deberíamos esperar Tanto. hasta tan tarde para ser felices. hablemos del derecho a ser únicos, a llamarnos, a nombrarnos y por ahí metámonos a hablar de el lenguaje. Yo creo que lo que nos hace incluyentes es que usemos lenguajes inclusivos. La gente que últimamente cree que tienen que ver con las sexualidades. Pero, por ejemplo, cuando yo digo, trabajé como un negro, no es un lenguaje inclusivo porque estoy excluyendo a unas personas de una etnia en particular, Claro. ¿sí? O trabajé como un indio, ¿sí? El viejito este, el enano. Todas son palabras violentas de la vida cotidiana. Entonces, el lenguaje, la gramática de la inclusión implica reconocer a ese otro, otre como auténtico otro. Otra. Yo estaba en Bélgica. Antes de irme refugiado, había trabajado en 39 países. Ok. Wow. Sí. Entonces, pero en Bélgica fui de vacaciones. Y entonces Se llegué a Bruges. Y entonces yo me quedé pensando como, ay, pero en castellano usamos les. Les dije, les comenté, les propongo. Pero ese les no es ni masculino ni femenino. Es cualquier persona. Y luego llego a España, en la Comunidad Valenciana, que se habla valenciano, que es muy parecido al catalán, y también
había la cueva de Les Brujes. Y yo dije, uy, esto me está persiguiendo. O sea, esto me hace como clic. Sí. Así, era como principios de 2004. Y la Universidad del Bosque me invitó a un congreso de bioética. Yo estaba preparando como el discurso, terminé en una parte de la presentación hablando de la importancia de la inclusión y el lenguaje como parte de la bioética. Hablé de que había pronombres masculinos y femeninos, pero que no había pronombres para personas que no se identificaban en la masculinidad ni en la feminidad. Y entonces hablé de les, otres, vosotres, nosotres, ¿sí? ¿Y cuál fue la reacción? Pues al principio la gente no entendía y le parecía una huevada, claro. ¿Cierto? Todavía. Claro. ¿Sí? Y tuve la suerte de que los paramilitares me obligaran a ir a Europa. Y entonces yo me matriculo en un doctorado en educación. Y era en el País Vasco. Okay. Y en el País Vasco se habla euskera, una lengua que solo se habla ahí y en la frontera con Francia, que es ahí unos kilómetros más adelante. Ellos saben el problema de la inclusión y la lengua, porque hablan una lengua que nadie habla. Cuando yo llego al doctorado ya había empezado. Mi director me dijo, hable con el maestro antes de matricular el curso, porque como ya está terminando lo pierde. Y entonces el maestro me dijo, mira, esto es un curso sobre inclusión lingüística, Yo le dije, ay, es un tema que me interesa mucho. Y entonces dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque estoy trabajando sobre la inclusión en el lenguaje castellano de las personas cuyos pronombres no coordinan con el deber ser. Sí. Ay, ¿cómo así? Entonces le expliqué y me dijo, ay, no venga a clase. Es que usted ya lo tiene claro. ¿Sí? Mejor póngase a escribir más sobre eso. Me entrega un documento de 10 páginas. Estás invitado a un congreso en mayo para hacer una ponencia. Y yo, wow, esto es importante. Sí, claro. Sí, o sea, como que yo llegué a una asociación LGBT. Yo hacía 2 doctorados simultáneos y tenía que viajar a Alicante. Y en esa asociación LGBT, pues yo fui a la de cada ciudad para conocer y jugaban parches, o sea, parqués. ¿Sí? 2 doctorados. Muy bien. Entonces era un sábado jugando parques, va bien. 2 sábados jugando parques. ¿Qué es esto? 3 sábados jugando parques. ¿Qué mierda de organización es esta? Oiga, ¿por qué no hacemos algo distinto a jugar parches? ¿Cómo qué? Yo no sabía que los españoles son literales. Y entonces yo dije, hay un curso sobre cómo mamarlo bien. No, y entonces me dicen, ¿pero tú lo darías? Y yo, sí. La práctica, sí, ya está. Sí, bueno, el curso de la mamá. Sí, entonces veo en Facebook curso sobre mamada con Manuel Velandia. Y al parqués llegábamos 7 y a la mamá llegaron 42. Entonces yo dije, uy. Okay. Esto necesitan ciencia. Sí. Sí. Les di el curso y entonces me dijeron, ¿quieres hacer como otros cursos? Eso yo hice cursos de fotografía, de danza, de fonación. A los 3 meses era el coordinador general. Wow. Y llego a la FELGTB, a la Federación Española de Gays y Lesbianas, y llego hablando de les, de nosotros, vosotros, y todo el mundo, ¿qué es eso? Sí, momento, yo les explico. ¿Cuántos años? En el 2007. 2007, perfecto. El congreso había sido en el 2004, salió como publicación científica en el 2005, y yo llego ya a las 2 ciudades hablando de les en 2007, okay. Y el congreso es 2007. Okay. ¿Sí? Pero además, dicen, escriba el nombre y la orientación sexual. Y yo escribí Manuel Velandia Marica. Uh-huh. Y el coordinador de la actividad me dice, serás maricón. Y yo le dije, no, hijo, yo soy marica. No, lo correcto es ser maricón. Mira, me parece que lo tuyo es un problema con la reivindicación de las masculinidades en los hombres. Los hombres tenemos derecho a expresar nuestras feminidades. Y como la gente cree que la analidad es femenina, yo, como acto político, digo que soy marica. ¿Sí? No, pero no está bien. Yo dije, tienes toda la razón, no está bien. Cogí el cartel, lo rompí y escribí Manuel Antonio Velandia Mora, marica femenina pasiva mamona.
Y entonces me dice, pero es verdad. Yo le dije, no, no es una promo de servicios. No estoy Es oferta. un acto político de reivindicación de todo lo que usted cree que no está bien. Lo que no está bien es que en una asociación que trabaja por los derechos LGBT no asumamos las plumas y lo femenino y las masculinidades como un derecho en los seres humanos. Y esto, Manuel, lo podemos trasladar también al feminismo y a otras formas Claro, de sí. entender la construcción del género, la construcción de la identidad, lo que somos. Sí. Tenemos derecho a escoger lo que somos. Pero Y a además poder- eso de la inclusión, por ejemplo, de poder decir las les, ya estaba en el castellano. Pero siendo inclusivo no es que digas les. Ajá. Ser inclusivo es respetar todo este amplio mundo de diversidades étnicas, culturales, políticas, religiosas, de fe, de espiritualidades, de todos los campos. Y entender que no importa lo que el otro piense, tiene derecho a ser. Y a que me nombren con Menos dignidad. asesino, Claro. digamos. Eso no ¿sí? es un derecho. No, es que por eso, pero el otro cree que es su derecho porque no está de acuerdo. Porque ahí está ya pasando sobre el espacio del otro. sobre Del el otro, bienestar claro, del otro, porque la mi línea. cuerpo Eso ya no es un tuyo. derecho. Claro. Es decir, cuando una mujer se casa o un hombre se casa, no es cierto que soy tuyo, mi amor. No, yo soy mío y compartimos un pedazo. Por un rato. Sí. Por favor. En arriendo. Sí. Bueno, sí, hay gente que lo arrienda. Yo usualmente lo hago gratis. Sí, ay, sí. Pasa. Pero, Ay, no, antes de que me pregunte, porque es que con las mujeres el uso del lenguaje inclusivo mal utilizado las ha desaparecido con todo lo que les costó más de 50 años para aparecer en el lenguaje para que uno pudiera decir ellos y ellas, bienvenidos, bienvenidas, para que la gente ahora diga bienvenides y desaparecen todas las masculinidades y todas las feminidades pensando que todo el mundo tiene género fluido y no es así. Ok. Yo no tengo que siempre decir bienvenides, bienvenidos, bienvenidas, sino bienvenidas las personas y ya estoy siendo inclusivo. Ok. No tengo que usar esos con lo que no está de acuerdo la Real Academia Española de la Lengua. por allá iba. Para allá iba a preguntar, que ahí se me sale a mí la lingüista. Ay, pues vaya al Caro y Cuervo. Porque el Caro y Cuervo, para los que no saben, es un instituto de la Academia Colombiana de la Lengua. La lengua. El Caro y Cuervo tiene unos máster y en inclusión lingüística hubo un escándalo porque Daniel Samper, hijo, hizo un artículo hablando de que uno de estos maestros de la maestría le había mandado un WhatsApp, que además era una conversación privada, a una persona hablando con lenguaje inclusivo. Entonces el otro puso el grito en el cielo y junto con otros teóricos de la lengua en América Latina, más que en Europa, han dado explicaciones para por qué se debe usar, porque es que el lenguaje es político. O sea, vamos a desarmar un poco esta idea. Sí. Una cosa es un documento oficial, y quizás es la parte más problemática. Ay, no, yo estoy Pero en el Ministerio del Interior y estoy haciendo transversalización de enfoque de género y de diversidad y estamos usando lenguaje inclusivo y estoy preparando un manual sobre uso del lenguaje inclusivo, primero para el Ministerio del Interior y luego Bien. para otra gente. Pero también estoy haciendo lo mismo en la Unidad para las Víctimas y de otras entidades del Estado me han pedido que les ayude porque esto ya está fuera del deber ser. Ya hay muchísima gente que está viviendo y la gente quiere que le pregunten cuál es su pronombre para que le respeten. Otro tema es el uso cultural del lenguaje. El lenguaje es fluido, porque es que nos pertenece en la cotidianidad y lo que saca el lenguaje es eso que tenemos adentro y necesitamos nombrar. Una palabra cualquiera, vaquita. Pensamos que vaquita es un animal cuadrúpedo, probablemente joven, bajita, ¿sí? Pero pensemos en una chica, el novio le regaló una vaquita que le pareció muy divina y ella le dijo, ay, tan linda la vaquita. Y él le dijo, es que tú eres como mi vaquita. Y ella, ay, mi amor, tan divino. Ay. ¿Sí? Y entonces ella es vaquita en ese acuerdo, pero no es un insulto. Ella rompe con el tipo y cambia la emoción, y al cambiar la emoción cambia la explicación, y entonces el otro le dice,
mi vaquita, le dice, vaquita era su madre, hijo de puta. ¿Sí? Usted me ha visto 6 tetas que me cuelguen hasta el piso, porque la emoción cambia la explicación. El lenguaje debe responder a la necesidad de la sociedad civil y no a la necesidad de la Academia de la La Lengua. necesidad del pueblo. Sí, Del pueblo, porque Sí. tampoco están aceptando un montón de palabras que utilizamos en los pueblos. claro. Pero, y el otro es el uso político del lenguaje. Sí, ¿qué es más importante? Cuando yo me nombro con una palabra y digo, soy marica. Por ejemplo, a mi Facebook me estaba bloqueando porque escribía marica. Entonces yo les empecé a tomar el pelo y escribía M4RIK4. Cuando se dieron cuenta que ese marica era el otro marica, me empezaron a bloquear otra vez. Y entonces yo ya fui a Facebook a quejarme, les mandé cartas de todo. Y entonces ahora me sale un letrero que dice, ¿estás seguro que no está violentando a nadie? Sí, y ya lo puedo poner. Ok. Lo que tenemos que lograr, esos acuerdos en la convivencia para que todos, todas y todes quepamos en el lenguaje, pero sobre todo quepamos en la vida. Es más, yo no necesito que la gente use otros. Necesito que sea respetuoso, porque si yo, o respetuosa, si yo te digo, mira, es que a mí lo del les me cuesta trabajo, voy a intentar. Si me equivoco, por favor me dices que me estoy equivocando y cómo se hace, porque tampoco existe le possible. Es decir, no le puedo poner género fluido a la taza o al pocillo, porque es que a la taza le importa nada que yo la trate en masculino o en femenino o en género fluido, porque la taza no se ve afectada emocionalmente por la exclusión. Uno también tiene derecho a ir aprendiendo, ¿no? Y esto lo digo por los papás, las mamás, Sí. que se están acercando cada vez más a las peladas, a los pelados, a les pelades. Ahí yo ya voy aprendiendo también. No a la Ah, juventud, A la juventud. Claro. A la juventud. a la niñez. Y la gente más joven que también tiene que aprender a conversar y a conectarse y a escuchar para poder tejer esa vida bonita y esos acuerdos de los que su merced habla. Pero es que ahora los jóvenes, la juventud, sus necesidades sexuales y lingüísticas son distintas. Entonces, por ejemplo, antes tú decías, ¿qué es un homosexual? Entonces la gente decía, es un hombre que tiene sexo con otro hombre. Si eso me lo dijeran ahora, yo le dije, ay, por favor, no diga pendejadas. O sea, ¿qué es un hombre? Un hombre biológico cisgénero, es decir, que sigue viviendo con el género que le dijeron que tenía cuando nació. Es un hombre transitado que pasó de la feminidad a la masculinidad y ahora es un hombre con vulva. Es un hombre machificado que va al gimnasio y toma anabólicos y hace pesas para que le salgan músculos porque según él eso es un hombre. Entonces, cuando yo digo, yo tengo relaciones con un hombre, yo tendría que decir, ¿qué tipo de hombre? Porque puede ser todos esos y más. Porque yo, por ejemplo, soy sexólogo y tuve una persona en mi consulta que es hombre masculino heterosexual y se puso tetas de hembra. Ok. ¿Sí? Sigue siendo hombre, cisgénero, heterosexual, con mujer. ¿Sí? Entonces, como que el concepto de hombre ahora es más amplio, pero hombre no es mujer. ¿Sí? Entonces, mujer es una hembra biológica que originalmente tenían vulva, pero ahora hay mujeres con pene. Sí. Y mujeres de género fluido. Pero el género, como es una construcción psicosocial, además, yo podría decir, no, yo soy persona. ¿Eres hombre? No. ¿Eres mujer? No, eso es una construcción psicosocial. Yo no nací hombre, yo no nací mujer, yo nací persona. Y entonces dijo, ¿pero qué es un hombre que tiene sexo con otro hombre? Yo le diría, no, el sexo se tiene desde la semana 4 del periodo de gestación y el sexo ni siquiera son 2, son 119, porque existen las intersexualidades. Entonces, los humanos y otros animales, ¿sí? No son machos y hembras, sino que podemos encontrar animales y seres humanos con genitales de hembra y macho afuera, ninguno adentro, nada afuera, 2 adentro, 1 afuera que no le coordina con el de adentro, que me cambia la estructura ósea, la distribución de... recordemos que hace poco pasaron los Olímpicos y hubo todo un escándalo con una persona que se decía que era intersexual, porque tenía una producción más alta de testosterona que la gente llama
hormonas masculinas, pero no, las hormonas no son masculinas, son machas. Y son de macho, porque la hormona no dice, oh, yo me identifico masculina, porque ese masculino es una construcción psicosocial, por lo tanto yo no le puedo decir que la hormona es femenina o masculina, es de macho o de hembra de la especie, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué es lo que tiene ese hombre homosexual, o marica, o gay? ¿Sí? Que no solo es genitalidad. Yo puedo ser homodeseante, homoafectivo, homogenital, homoerótico, homoplacentero, y la vecina me pregunta, ¿usted qué es? Y yo digo, heterosexual. Okay. Porque las palabras son un acuerdo. Claro. Entonces, hace un tiempo, mucho tiempo, más de 50 años, en este país la gente no era homosexual, era así. Paraba la mano vertical, la movía de un lado para el otro y decía, soy así. Luego, ya no eran así. Eran de ambiente. Entonces la gente decía, yo tengo un tío de ambiente, y entonces uno pensaba que era marica, pero no, era que era muy divertido y echaba chistes. Pero también los jóvenes tienen un problema, y es que van a su ritmo, pero no entienden que la historia no se pierde. Entonces va de allá para acá y de aquí para allá. O sea, los mayores deben entender que el mundo ha cambiado, ¿sí? Y que no es el mismo en que ellos, ellas vivieron, pero también los jóvenes deben entender que para tener derechos otros nos matamos antes. O sea, porque la gente ahora sale de la mano y se da piquitos, pero no sabe que alguien consiguió que eran delincuentes y que todavía en este país, en otras ciudades, la gente la siguen asesinando simplemente por mirarse o estar cerca, ni siquiera por darse besos en la capital e ir de la mano. El presidente Trump anunció en su posesión que bajo su administración, por ley, solo habrá dos géneros en los Estados Unidos, el masculino y el femenino. El anuncio, por supuesto, no solo representa un gran retroceso en el tema de los derechos humanos y sexuales de las personas que tienen una identidad diferente a la masculina y a la femenina. Esto implica que las personas de género fluido, las personas queer, las personas agénera, verán restringidos los derechos y que de dicho reconocimiento pues se derivan otros derechos laborales, sexuales, políticos, económicos que también van a ser recortados. Es fundamental que entendamos que el recorte de derechos implica posteriormente, y también está anunciado, un derecho de las acciones con las organizaciones de las personas de los sectores LGBT, pero también restricciones en el trabajo, la salud y la educación. Y también el escuchar, el entender estas diferencias implica, ven que ayudo a los otros territorios, a las otras zonas, a las otras realidades que no han entendido esto, a poder entender. Y a poder entenderlo con cariñito, con ternura, con calma, con comprensión. Con lubricante es muy importante. Por favor, que las ideas entren suaves. Suavecito. Sí. Y eso es una de las cosas que queremos con Oigan a Esta. Justamente, que las personas que quizás no han sabido dónde hacer las preguntas, a quién hacerle las preguntas, que quizás quieran poder pensar desde otros lugares, que aquí no hay ni izquierdas, ni derechas, ni radicales, sino es que somos el arcoíris va en todo lo que somos. Oigan a esta. Oigan a esta. Sí. Oigan a esta. Oigan a esta. Mucha muchacha. Entrevistas y edición, María Strick Tuscano Villán. A este podcast lo asesoran y acompañan Enrique Javier Suárez, Olga Acevedo, Jaime Benavides, Álvaro Avendaño y Francisco Jiménez. Fue grabado en la cocina de mi casa.